Muy buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Vaya semanitas llevamos moviditas en los mercados. El Bitcoin acercándose ya a máximos históricos que están en... El máximo histórico está en 69.000. Hoy cotiza... os lo voy a decir exactamente. Hoy está en 62.747. Ha llegado a los $64.000. Estamos asistiendo también a un aumento muy grande, ¿no?, de la liquidez en el mercado cripto. La capitalización del mercado mundial es de 2,33 billones de dólares. Billones españoles. Lleva subiendo más de un 5% diario toda esta semana. El índice de miedo y codicia, clarísima codicia extrema en 86 puntazos. Hoy nos va a acompañar Félix Fortes, fundador de la Academia Formación en Inversión, y vamos a ver con él un poco en profundidad todos estos datos y a ver qué nos cuenta ahora. Vamos ahora primero con unos titulares. My Economy News. Marathon Digital, la minera, presenta la red de capa 2 de Bitcoin Anduro. Ya sabéis, minera que cotiza en el Nasdaq, abre la puerta a esta L2 Anduro, que utiliza la minería fusionada, que podría permitir a los mineros obtener ingresos de las transacciones de esa cadena lateral mientras continúan extrayendo Bitcoin. Anduro pretende servir como capa de aplicación, fomentar la innovación dentro del ecosistema Bitcoin, permitiendo esas múltiples cadenas laterales. La capa 2 programable está diseñada para integrar sistemáticamente la gobernanza descentralizada con un enfoque para convertirse en la capa 2 de Bitcoin más confiable y centrada para el desarrollador, según declara la propia empresa. Seguimos. El hacker de la stablecoin Seneca devuelve los fondos robados tras un exploit de $6,4 millones tras recibir una recompensa del 20%. La jornada de ayer, empresas como Certic advirtieron a los usuarios de este exploit, instándolos a revocar las aprobaciones de una dirección de las redes de Ethereum y Arbitrum. Las estimaciones iniciales de las pérdidas eran de 3 millones. Más tarde se descubrió que el exploit se había extraído más de 1.900 Ethers, un valor aproximado de $6,4 millones. Hong Kong asigna más de, casi 400 millones, $380 millones a su parque empresarial Cyberport AI. El programa tiene como objetivo ayudar a las universidades, institutos de investigación, empresas locales a utilizar las capacidades informáticas del Centro de Supercomputación de Inteligencia Artificial. El programa tiene como objetivo ayudar a estas empresas a prepararse para este sector. Hong Kong pone fin a la campaña de solicitud de licencias para exchanges, para intercambiadores. Todos los exchanges y plataformas comerciales que no hayan presentado solicitudes antes del 29 de febrero de hoy deben cerrar sus negocios en Hong Kong antes del 31 de mayo. La SFC, como la CNMV hongkonesa, ha instado también a los inversores que utilizan plataformas de comercio de activos virtuales a hacer los preparativos con antelación e ir migrando ya a uno de los jugadores que hayan recibido licencias de funcionamiento o que por lo menos las hayan solicitado. La tarde de ayer, el gobierno de Estados Unidos movió $922 millones de Bitcoin que tenían incautados después de que el precio de la principal cripto del mercado superara los $60.000. Y terminamos con esta. El Salvador registra ganancias de $60 millones gracias a su inversión en Bitcoin. Con casi 3.000 Bitcoin en su poder, el país ha aprovechado el reciente aumento del precio, ya sabes, ahora mismo 62.700, para vender, para aprovechar un poquito esta subida. 2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Vamos a con nuestro análisis. Vamos con pantallas antes, perdón. Vamos con las pantallas. Al Bitcoin ya se estaba diciendo $62.752. Lleva, una ganancia bastante considerable, podríamos decir, 22% en los últimos 7 días ha ganado. Lleva una ganancia de más de un 5% en el día de hoy. Lleva, por cierto, la capitalización de mercado global es de 2,32 billones españoles, millones de billones.
gana un 5% en el día de hoy. El volumen de las últimas 24 horas es de 200.000 millones. Seguimos con Ethereum, 3.475 dólares, también ganando mucho. Las gráficas es que da gusto verlas, la verdad. 3.475 dólares, ganando un 5%, un 4% hoy, perdón, y ganando un 17% en los últimos 7 días. Seguimos con BNB, 408 dólares. Hoy corrige un poquito después de una semana muy buena. Corrige un 0,4%, tampoco es una locura, pero sigue en positivo en el acumulado de los últimos 7 días, un 7% arriba. Solana, 130 dólares, ganando un 16,5% solo hoy y un 24% en los últimos 7 días. Solana, por cierto, después de este subidonaco, acercándose a su siguiente competidor en capitalización de mercado. Mira, BNB 61.000 millones, Solana 57.000. Así que, mira, les tenemos ahí cerquita. El que se aleja mucho en cuanto a market cap, y hace nada estaba ahí arriba, es XRP, el token de Ripple Labs, que ahora mismo está en 32.000 millones de capitalización de mercado. 59 centavos vale su token, que gana hoy un 2% y lleva un acumulado del 10% en los últimos 7 días. Seguimos con Cardano, 68 centavos, ganando un 9% ahora mismo y un 16% en los últimos 7 días. Ojito esta, Dogecoin, la reina de los meme coins, 12 centavos. Fuerte quien tuviera Dogecoin. 28% de ganancia en el día de hoy, casi, sí, 29%. Y lleva en los últimos 7 días una ganancia de un 50%. Yo creo que es ahora mismo, sí, la ganancia más elevada. También gana un 50%, por ejemplo, en los últimos 7 días, estoy diciendo, Uniswap, pero sí, dentro de las principales, la que más ha ganado en estos últimos 7 días es Dogecoin. Avalanche, 42 dólares, ganando un 7%, hoy un 14,5% en los últimos 7 días. Tron, 14 centavos, corrige un poquito, un 1% hoy, y sí que se muestra en positivo en la semana, pero tampoco demasiado, gana un 2% en los últimos 7 días. Chainlink, Real World Assets, ganando un 5% en el día de hoy, 20 dólares Chainlink, gana un 8,5% en los últimos 7 días. Terminamos con Polkadot, 8 dólares con 69, ganando un 2% hoy, ganando un 16% en los últimos 7 días. 2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos ya con el análisis on-chain. Análisis on-chain. Y saludamos ya a Félix Fuertes, formación en inversión. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas, ¿cómo estás, Pedro? Encantado de verte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Estarás contento? ¿Estarás contento? ¿Cómo están los mercados, macho? Que estoy contento. Estar contento es poco. Estoy, vamos, en la gloria. Es para estarlo. Estoy encantado. Además, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que tú y yo hayamos sido consistentes, que hayamos hecho los programas los jueves y que cuando Bitcoin estaba en 23, 24.000, dejando de lado ese momento en el que pues anticipé que creía que Bitcoin iba a caer a los 20, a los 19 y al final el oro y el SP cayeron y el Bitcoin no cayó y ahí hubo un cambio de condición, nos adaptamos, pero llevamos avisando desde los 23, 24 que íbamos a llegar a máximos históricos antes del halving de Bitcoin. Y es claro precisamente porque ese movimiento a la baja que tuvo Bitcoin a raíz de ese desapalancamiento de varios agentes que tenían mucha exposición a Ethereum y a Bitcoin y arrastraron a todos, y luego el hecho de que subieran los tipos de interés en Estados Unidos, algo que tampoco estaba previsto porque la Fed en el 2021, todos sus comentarios y las minutas indicaban que no iban a subir los tipos de interés y en 2022 se pusieron a subir los tipos de interés como no hay lugar y no avisaron a nadie, ¿no? Lo subieron además con una velocidad nunca antes vista. Por lo que la realidad es que esos dos eventos generaron una distorsión en el precio, la cotización de Bitcoin, que la realidad es que por su modelo de valoración más relacionado con materias primas, un modelo de stock to flow,
tendría que valer en este periodo, en este ciclo de 4 años que se está terminando, que termina ahora en mayo con el nuevo halving, tendría que valer 140.000. Tendría que estar como mínimo en los 140.000. Y sin embargo, estaba cotizando los 20.000. Me acuerdo que además estábamos tú y yo me acuerdo que hablé del concepto fair value. Hablábamos de si Bitcoin estaba caro, no estaba caro, en qué puntos estaba caro, en qué puntos no estaba caro. Y recuerdo comentar en múltiples ocasiones desde la tendencia desde los 24 hasta los 52. Todo el rato me acuerdo que comentábamos y decíamos, esto Bitcoin sigue estando barato, sigue estando barato. Y lo que más me sorprende es que en esta subida a nivel on-chain no estamos viendo entradas de minoristas. Solo están entrando los mayoristas, solo están entrando las grandes manos. ¿Qué está pasando aquí? Si ¿Desde estamos qué avisándolo precio? aquí en My Economy y ahora que llega ya Bitcoin a los 64.000, que estamos viendo al mercado de futuros sobreapalancándose, les ha entrado las prisas, cortos liquidándose, haciendo que el precio suba mucho más. Vemos ya minoristas a nivel on-chain entrando, especuladores. ¿Qué es esto? Necesitamos que llegue a máximos. Esto es realmente esto es una señal clara de FOMO, una señal clara de me salgo del mercado, pero me salgo puntualmente. ¿Por qué? Porque hay unos agentes concretos en Estados Unidos que son BlackRock, Fidelity y compañía, que están demandando todos los días, está entrando todos los días entre todos los ETFs que existen a día de hoy, están entrando una media de entre 500 y 600 millones de dólares diarios en Bitcoin, cuando la emisión diaria de Bitcoin a través de la minería es de 50 millones, 55. Es decir, estamos diciendo que De dólares, solo la dices, demanda ¿no? por parte de los fondos indexados está superando en 10 veces la oferta nueva que se emite todos los días. Y eso sí que está haciendo que el precio se mantenga y probablemente esos agentes hagan que o consigan mantener el precio de Bitcoin ahí arriba. Pero la realidad es que esto es un momento donde de libro yo liquidaría mis posiciones en Bitcoin, si no fuera porque tengo convicción y sé que su precio no es este, sé que su precio está mucho más arriba, pero aún así, pues bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Este movimiento tan vertical que parece que nos hemos vuelto locos. Ayer me acuerdo que también estaba en otro medio de comunicación y en medio estaba subiendo Bitcoin y me decía el presentador, me decía, me estoy volviendo loco viendo el gráfico, Félix, ¿qué hacemos? Y yo te digo, esto va a colapsar. O sea, es decir, los traders de futuros están pagando un 70% de interés anual. O sea, yo eso no lo veo ni en países subdesarrollados, ¿no? Eso es nivel de usurería. Ningún trader de futuros va a estar dispuesto a estar pagando ese interés. Por lo tanto, se van a desapalancar, van a aprovechar, retirarán parte de beneficios y acabarán liquidando. Que de hecho, y perdona que termine con esto, Pedro, de hecho me sorprendió porque ayer vi algunos influencers conocidos que se estaban riendo, ¿no? De la caída de Bitcoin, ¿no? De las liquidaciones. Como, bueno, ya se ha acabado, en plan, ya se ha acabado la euforia, parece que ahora mismo todo a comprar y ahora todo el mundo a vender. No, es que no tienen absolutamente nada que ver con el mercado al contado. Está muy relacionado con el mercado de derivados y los derivados pueden hacer que precisamente un activo pueda subir de manera vertical porque se aprovecha el apalancamiento, el endeudamiento que existe. Y ayer tuvimos cerca de 160.000 millones de dólares negociados en el mercado de futuros. Dime tú si 160.000 millones, de los cuales había un ratio 2,5 a 1 de largos, dime tú si que estamos hablando de que son unos 130, 120 mil millones de dólares en largos ayer, ¿cómo no van a mover el precio de Bitcoin para arriba? Lo que pasa es que tenemos un buen caso de cuánto dinero se necesita para mover Bitcoin un 10%. Y Bitcoin ahora mismo para moverlo un 10% se han necesitado 120.000 millones. Vamos bien encaminados, porque yo creo que va a seguir entrando cierta liquidez en ese punto. Así que, bueno, pues ayer tuvimos una especie de simulacro. ¿Te esperas un poquito de corrección ahora en los próximos, no sé, en los próximos tiempos a corto plazo? Pues esto es una locura, ¿no? Codicia Bueno, extrema lo en el primero y lo mercado. principal que entender, voy a empezar a compartir la pantalla para los que nos estén viendo ahora mismo en YouTube. Lo primero que hay que comprender es que tenemos a Bitcoin
que alcanzó la zona baja de un área de valor, un área de valor clave, que está entre los 50 y 60.000. Me acuerdo que yo aquí lo he comentado en varias ocasiones. Si Bitcoin Te superara hemos los dejado de 60.000, escuchar. Un segundito, Félix. Ahora te conectamos. Em, Voy yo ¿ahora qué contando tal? si no... Ahora sí, 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 sí. Continúa. Vale, perdona. Si vemos, o sea, si por repetir, el Bitcoin estaba en la zona baja de lo que es del área de valor, ¿no? El área de valor está entre los 50.000 y los 60.000, o 51.000 y 61.000. Y en la semana pasada, o hace un par de semanas, comentamos y dijimos, oye, Bitcoin primero ha alcanzado una zona de valor, necesita acceder. Yo le pediría a Bitcoin que se fuera a los 55 para confirmarme que esta zona de valor es razonable. Vi que realmente cuando accedió por dentro, realmente aceptó por tiempo. Es decir, cuando vemos que un criptoactivo entra en un área de valor, o cualquier activo en general entra en un área de valor y a lo mejor no acepta por tiempo, pero se mantiene el tiempo suficiente dentro del área de valor, aunque sea con mínimos movimientos, con movimientos muy cortos, poca volatilidad, la realidad es que aún así eso ya confirmaría que ha aceptado ese área de valor, ¿no? El área de valor entre los 51 y los 60. Entonces estuvo oscilando entre los 50 y medio, 50, 51 y los 52 y medio, 53. ¿No? Estuvo oscilando ahí, que es la zona baja, y ha despegado. Y ha despegado hasta los 64 y actualmente se encuentra en los 62. ¿Cuál es la clave para saber si va a haber corrección o no? Primero, que si Bitcoin cayera y aceptara por dentro de los 61, es decir, que tuviéramos los 61.000 y Bitcoin cayera y se fuera a los 60 o a los 59, entonces muy probablemente nos encontremos en un momento en el que se empieza a generar valor, ¿vale? Se empieza a generar valor en la zona de máximos, antes de que realmente el precio de Bitcoin pueda retomar su senda alcista. Para que se produzca esta rotura, para que se produzca esta subida, tienen que, sobre todo los traders de futuros, los que puedan poner en corto, no tienen que presionar el precio a la baja, ¿vale? Es decir, que a lo mejor ahora mismo la percepción que tenga el mercado es vamos a ponernos en corto porque probablemente Bitcoin ya en máximos históricos va a hacer una corrección y lo cierto es que a día de hoy sigue habiendo muchísimo interés abierto, que se está pagando mucho interés y podemos ver realmente cuántos cortos se están posicionando en máximos, que no son muchos porque ahora mismo están pagando una barbaridad de fees. Fijaos que ahora mismo están pagando los traders de futuros cerca de un 80% de interés anual, ¿vale? Un 80% de interés anual. Si Bitcoin realmente se mantuviera aquí arriba, estos traders van a acabar ¿Qué es esto? Un desapalancándose segundito, porque no Félix. van a sostener ese coste. Explícanos un segundo, ¿qué es esto del 70% del interés anual a futuros? Es que no lo he entendido bien. No te preocupes. En el mercado de futuros, normalmente tú utilizas este producto de derivados para apalancarte. Es decir, para poder maximizar o generar una exposición mayor a la cartera que tú tienes. ¿Vale? Entonces, si nos vamos al total del volumen transado, por ejemplo, en Bitcoin, en las últimas 24 horas, vemos que se han comprado hasta 186.000 millones de dólares en contratos de futuros, de los cuales ahora mismo se mantienen en posiciones 27.000 millones. De estas 27.000 millones hay una relación igual entre el número de traders que están en largo y el número de traders que están en corto, ¿vale? Es decir, están equilibrados. Hay muchos más traders en largo, pero no mucho más, ¿vale? Es decir, que ayer hubo bastantes liquidaciones sobre todo de largos, ¿no? Para poder equiparar o equilibrar el movimiento al alza, ¿no? De hecho, estamos viendo que a la última hora se han liquidado 500.000 dólares en largo y 115.000 dólares en corto. Vemos cómo se están liquidando más largos que cortos desde las últimas 12 horas. ¿Qué pasa? Que esto deriva en que este dinero que vemos aquí de interés abierto y volumen no es real. Es decir, no es un dinero que haya entrado al contado a comprar los bitcoins, sino que han entrado con derivados apalancados donde los mismos exchanges
les han dado crédito a los traders para poder llegar a esas cotas de volumen y a esas cotas de demanda, ¿no? O de oferta, ¿no? Pero en este caso ayer fue de demanda. ¿Qué pasa? Que los exchanges a cambio dicen, bueno, yo te dejo a ti apalancarte, pero me vas a pagar un interés. Y el interés generalmente va a estar siempre correlacionado con las posiciones de la contraparte. Es decir, si tú me estás pidiendo tú me estás pidiendo deuda a través de un contrato de futuros para tener una exposición en largo, es decir, en compra en Bitcoin, te voy a cobrar tanto en relación a cuántos cortos o cuántas personas o agentes están haciendo lo mismo que tú, pero en la dirección contraria, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando el tipo de interés que están pagando los traders de futuros, los que están en largo, los que están comprados, es muy elevado, es porque no hay contrapartes. Es decir, no hay usuarios, no hay agentes que estén con la misma magnitud haciendo la posición contraria. Por tanto, la posición contraria la tienen que hacer los exchanges. Es decir, directamente los exchanges, en vez de ser brokers, pasan a ser dealers. Es decir, son la contrapartida del trader. Y por eso les cobran un interés muy elevado. ¿Por qué? Porque están asumiendo un riesgo muy, muy elevado también. Es decir, al fin y al cabo, si yo te estoy prestando una cantidad de dinero interesante, aparte de ponerte un margen, es decir, te pido que pongas un depósito, una garantía, y yo sobre tu depósito, tu garantía, voy a garantizar que no me debas dinero, aún así, como no hay contrapartidas, no hay usuarios que puedan hacer la contrapartida contra tu posición, tengo que ser yo estoy expuesto a este apalancamiento, a este crédito que te he dado. Por tanto, te voy a cobrar mucho. Entonces, cuanto mayor sea el interés abierto, lo que es el tipo de interés que se paga en el mercado de futuros en una dirección u otra, porque ya lo mismo puede ser al contrario, es decir, los cortos, los que están vendiendo pueden pagar un interés muy elevado también y se lo están pagando o les están compensando o el mismo exchange está pagando o retribuyendo a los que se pongan en el sentido contrario. Es decir, oye, yo estoy asumiendo la posición contraria para que tú puedas estar en largo apalancado, y te cobro un interés grande, pero aún así no me siento cómodo siendo la contraparte porque mi negocio es intermediar y proveer de criptoactivos para invertir. Por lo tanto, voy a decirle a todos los traders que quieran ponerse en corto, que quieran ir en sentido contrario, les voy a decir que les voy a pagar. Es decir, parte de los intereses que tú me estás pagando, que son bastante altos, voy a dar una parte de esos intereses a los traders de cortos, a los traders que se vayan en venta en Bitcoin, para que estos traders tengan un incentivo para ir en esa dirección y generalmente pues suelen ahí pues, aparecer normalmente estrategias de, como se denominan, delta neutral, ¿no? Que el usuario o las instituciones compran Bitcoin al contado, que no tienen que pagar intereses por tener el Bitcoin al contado, solo pagan la comisión de la compra-venta y se ponen en corto, es decir, venden el futuro de tal forma que bloquean el precio, es decir, si el precio al contado sube, el futuro al estar en corto, al estar en venta, perderá dinero, pero básicamente se está bloqueando el precio. Entonces lo que hacen esas instituciones es asegurarse una rentabilidad. Entonces ahora mismo es un momento increíble para entidades que son arbitradoras, es decir, que hacen arbitraje, que lo que hacen es adquirir Bitcoin al contado y aprovechar que las contrapartes que están en largo están pagando un interés altísimo, entre el 65 y el 80% en ese rango cada 8 horas, y que están aprovechando que parte de esos intereses se los están pagando a ellos. Por lo que, oye, mira, pues no sé si Bitcoin hará máximos históricos o no sé si los romperá, pero como mi intención o mi estructura o mi tesis no se basa en estar expuesto a Bitcoin, sino se basa en generar rentabilidad de los intereses que me están pagando por los cortos, entonces directamente vamos a ver un incremento, seguramente veremos un incremento de cortos en el mercado de futuros hasta que esto se acabe nivelando, es decir, hasta que este tipo de interés empiece a bajar. Pero vamos, como vemos que el interés sigue siendo muy alto, sigue siendo un interés muy elevado, eso significa que todavía los exchanges no han logrado, y es algo curioso porque realmente
si vemos el interés abierto, realmente el interés abierto está bastante equilibrado. Lo vemos en un ratio de 1. Pero por algún motivo los exchanges siguen cobrando intereses altísimos a los largos, por lo que de alguna forma aún todavía no está compensado, aunque el interés abierto parece que esté nivelado, de alguna forma los exchanges ven que aún no está compensado lo que es las posiciones cortas con las largas para poder el exchange salirse de en medio y que empiecen a haber contrapartes entre ellos. Y esto generalmente suele ser un catalizador de ventas, ¿vale? Entonces, nosotros ya habíamos hablado la semana pasada de la posibilidad de que hubiera una rotación altcoins y de hecho la hubo. Se ha producido durante esta última semana, antes de este disparador del precio de Bitcoin, lo que es el resto de altcoins han empezado a subir una barbaridad. Hemos estado viendo cómo ADA subía muchísimo, Dogecoin subió mucho ayer también. Vemos como tokens DeFi como Lido, estamos hablando Matic también, veíamos como Uniswap o el caso de Compound, ¿no? Tokens de protocolos DeFi que han estado subiendo una barbaridad estas últimas semanas hasta un 30, un 40, un 50%. Es decir, que sí que es verdad que ha estado habiendo cierta migración de liquidez de Bitcoin, que ya está capitalizando a un trillón, más de un trillón, a protocolos y a tokens que actualmente pues están capitalizando a 1.000 millones o a 600 millones, 700 millones y que al mercado no le está costando nada pues meterles, aunque sea 200, 300 millones de volumen y elevar el precio de esos tokens para generar algo de descubrimiento y movilizar y generar más volumen, que es lo que le interesa sobre todo a los exchanges y a los creadores de mercado, que es de donde sacan ellos el capital, ¿no? De donde sacan ellos el beneficio. Por lo que realmente esa migración al coins todavía se sigue produciendo. Para mí tendría bastante sentido que Bitcoin realmente se vaya a generar algo de valor, dejando de lado que los ETFs realmente están demandando 10 veces más Bitcoins de lo que realmente se está emitiendo, por lo que es posible que el precio de Bitcoin realmente se pueda llegar a ir a la cota de los 140.000 de forma directa, es decir, podría llegar a hacerlo, pero no sería un movimiento sano. Es decir, generalmente el mercado, independientemente del tipo de activo que nos encontremos, el mercado requiere o necesita de que se genere cierta subasta en movimientos de este estilo en el precio del activo. Porque si no, al final se quedan huecos, ¿vale? Que ahora mismo no lo vemos, pero se quedan gaps en lo que es en los perfiles de subasta y estos gaps algún día se acaban subastando 100%, es decir, tarde o temprano. Por lo que es muy probable que si Bitcoin no acabe subastando esta zona antes de irse a máximos de nuevo y volver a superarlo, es muy probable que la caída sea cada vez más dura. Es decir, cuanto más zonas de subasta deje sin tocar, es decir, más gaps dentro de lo que es la subasta deje sin tocar, mayor será la caída. Es decir, más dura será, ¿no? Y podría haber una buena limpieza que debería, yo creo que lo más saludable sería irse a rotar entre los 51, 52 y 60 para luego disparar hacia arriba. Pero, bueno, insisto, nadie tiene una bola de cristal. Mientras Bitcoin esté por encima de los 60, 61 y acepte por tiempo, es decir, con que esté 4 o 5 días más, o incluso una semana por encima de los 61, ya sería una confirmación suficiente y necesaria para poder meternos en largo de nuevo y confirmar que realmente vamos a superar máximos históricos y que si el precio cae por debajo de los 61, 60, entonces probablemente veamos rotación y posiblemente también veamos cierta migración a más altcoins aprovechando pues que a lo mejor Bitcoin no vuelve a subir o no vuelve a intentar romper máximos hasta el día del halving o hasta el evento o hasta que estemos cerca del evento del halving, que es en abril, para poder sacarle rentabilidad a otras cripto o a otras altcoins que actualmente podríamos considerar relativamente infravaloradas porque no han capitalizado lo que luego su benchmark o el dominante del mercado, que es Bitcoin, como lo ha hecho Bitcoin, ¿no? Antes hablando contigo, Félix, te preguntaba, oye, vamos a ver esto a nivel on-chain. Me decías, no es a nivel on-chain. ¿Por qué?
Porque han sido realmente los traders de futuros los que han subido el precio y los que lo han... De hecho, siguen siendo. Es decir, o sea, lo interesante es que vemos entradas, es decir, llevamos 3 días entre todos los ETFs que están entrando 500 millones, 576 millones, 600 millones, y el que está recibiendo todo este capital es BlackRock, es el de iShares, ¿no? 500 millones, 600 millones, es decir, si nos vamos al Treasury, vemos como ayer o sea, antes de ayer y ayer han entrado 9.000 y 10.000 bitcoins en el ETF, y hoy van a entrar, y mañana que tendremos el nuevo dato de hoy, pues veremos cómo pues han entrado o están entrando muchos más, ¿vale? Entonces, es verdad que el ETF de Bitcoin ha recibido demanda porque Bitcoin ha llegado a máximos y eso de alguna forma le ha dado cierta tranquilidad y garantías al inversor institucional de, mira, esto parece que va a romper máximos, irá en subida libre, y eso nos gusta un activo en tendencia. Y bueno, pues básicamente hasta donde llegue, ¿no? Que de hecho ahora quiero cambiar mi tesis, Pedro, porque yo dije que iba a llegar a los 140, pero si realmente este ratio de entrada de liquidez se mantiene entre 500 y 600 millones diarios en los ETFs, y también contando con que si el ETF de BlackRock llegara a los 17.000 millones, cosa que me está pareciendo una locura, es decir, va a llegar a su segundo mes de vida y ya está a mitad de recorrido. Si llegara a los 17.000 millones entraría en ese índice de 100 ETFs más capitalizados del mundo, y eso al final sería un escaparate claro para muchos fondos y mutuas que meterían dinero. Para que os hagáis una idea, los ETFs más capitalizados del mundo actualmente ostentan un net asset value, lo que es un valor del fondo real, de entre 400 y 500 mil millones, ¿vale? Y sin embargo, Bitcoin solo le falta la mitad para llegar a los 17.000 millones, que sería su entrada en ese exclusivo club, para luego que a lo mejor pueda llegar a los 100.000 millones de cap, que probablemente lo alcance, porque si Bitcoin multiplica por 2 o por 3, es muy probable que alcance ese cap, ¿no? Es decir, que se ponga en un cap de un net asset value, el ETF de BlackRock, en los 100.000 millones en los próximos 2 años, ¿no? Si esto se mantiene, si se mantiene este nivel de entrada, si pensamos en el halving como tal, que la emisión del halving se reduce a la mitad ahora en breves, ahora mismo la emisión está cerca de aproximadamente de los 50, 60 millones. Si se baja la mitad del halving, ahora, y digamos en un escenario en el que se reduce la minería, las recompensas de la minería a la mitad, ahora mismo serían 30 millones. Si multiplicamos desde los niveles actuales, que son los 61.000, y lo multiplicamos por 2, ¿vale? Entonces, en los 120.000 tendríamos una emisión de 60 millones. Si lo multiplicamos por 2 de nuevo, es decir, lo llevamos a los 240.000, entonces la emisión diaria sería de 120 millones. Pero claro, con 120 millones de emisión diaria, si se mantiene este ratio de entrada y si el ETF de BlackRock incluso llegara a entrar en ese exclusivo club de top 100 que os he comentado, es que la entrada diaria, la demanda diaria que hay solo por parte de uno de los ETFs, cubriría toda la nueva oferta que tiene la minería de Bitcoin en los $240.000 por Bitcoin. Entonces, claro, ahora empiezo o sea, si mi tesis ya era, y un poco en base y por ir un poco a la pregunta que has hecho, Pedro, porque me estoy desviando, pero por ir cerrando, pero si mi tesis era que Bitcoin iba a alcanzar sus máximos históricos antes del halving y que los 140.000 iba a ser el valor o el precio justo después del halving, ahora mismo el mercado, la información que me está dando a nivel on-chain, además, porque si nos vamos a los ratios on-chain, es que o sea, ayer hubo 100 bitcoins entrando por cada bitcoin que salía de los exchanges. Incluso, y voy a decir más de 100 bitcoins, porque realmente el valor máximo que saca esta herramienta on-chain al final nos está dando solo el ratio máximo, que es 100 a 1. Pero a lo mejor entraron 200 o 300 bitcoins, no lo sabemos, una barbaridad. Y seguimos con estos ratios de acumulación desde octubre, ¿no? Entonces, si realmente mantuviéramos esos ratios de entrada de capital, el mercado entonces ahora mismo estaría descontando que los $140.000
es el precio de Bitcoin ahora. Es decir, en este ciclo. Es decir, que aunque le quede a Bitcoin 2 meses o 2 meses y poco para el próximo halving, el mercado se está dando prisa para poder llevar a Bitcoin a su precio o al precio que debería haber alcanzado dentro de lo que es el modelo Stock to Flow en su ciclo actual. Y eso al final me lleva a mí a pensar también en algo mucho más interesante aún. Y es que el hecho de que tengamos ese nivel de emisión o sea, ese nivel de demanda puede hacer que los 140.000 se conviertan en un objetivo bastante pobre en contraprestación de los 240, 250, que me acuerdo, y lo he comentado aquí, que para mí es el rango alto de valoración. Es decir, para mí el rango alto de la valoración de Bitcoin está en los 258. 238, 258. Pero claro, si se mantiene este nivel de demanda por parte de los ETFs y vemos y viéramos que los largoplacistas no están distribuyendo, porque a lo mejor siguen manteniendo convicción ahí arriba, ostras, pues realmente el objetivo de los 254, 258 no sería no me parece tan descabellado. O sea, desde un punto de vista cuantitativo, de demanda y oferta, sin dejar el lado del técnico, me parecería bastante razonable. Así que, bueno, pues el movimiento de ayer yo creo que fue, o sea, el movimiento de ayer no fue on-chain, como bien te he comentado, ha sido el mercado de futuros, pero la clave va a ser ver si realmente el mercado aún así, a pesar de haber tenido ese sobreapalancamiento en esa subida, en esta subida de aquí, desde los 51.400 hasta los 63.700, 64, la clave va a ser ver si Bitcoin se mantiene. Si Bitcoin se mantiene en esos precios por encima de 61, entonces es cierto que la subida fue por los traders de futuros, pero que el precio se haya mantenido ahí arriba es porque realmente hay una demanda orgánica consistente que neutraliza la emisión diaria de nuevos Bitcoins y que si nos vamos a nivel on-chain para ver el nivel de los largoplacistas, a ver si lo tengo yo por aquí, os lo enseño. Realmente lo que estamos viendo es que sí que están entrando ya minoristas, o sea, ya están entrando minoristas, o sea, ya están los especuladores, ya no se quedan fuera, pero seguimos viendo que los largoplacistas todavía se mantienen. Tenemos 14.540.000 bitcoins que siguen estando a largo plazo. Y aún así considero que de estos 14.539.000 hay que sumar todos esos bitcoins que realmente se han movido de las billeteras de Grayscale a las billeteras de Fidelity, BlackRock y compañía. Y ese movimiento ha sido, que lo tenemos aquí, 151.000 bitcoins en la parte de BlackRock, 100.000 bitcoins en la parte de Fidelity, 250.000 bitcoins. Si me pusiera a sumar todos los bitcoins que realmente tienen los ETFs ahora mismo, pues podríamos llegar a ver que ese dato, esos bitcoins que realmente se han movido a los ETFs, que ahora mismo suman 914.000, si quitamos los de Grayscale, que estos no se han movido, son aproximadamente cerca de unos 480.000. Estos 480.000 bitcoins que han entrado en ETFs no tienen intención de venderse. Son realmente bitcoins que se han comprado para el largo plazo. Por lo que si yo me pongo a ver la métrica on-chain y veo que desde máximos me ha bajado el supply de largoplacistas, que realmente es Grayscale, desde 14.930.000 hasta 14.530.000, me han bajado exactamente el mismo número de bitcoins que han entrado en los ETFs de BlackRock y Fidelity y compañía. Por lo que, aunque veamos la reducción de los largoplacistas a nivel on-chain, estos largoplacistas lo único que han hecho ha sido reconvertirse. Y si vemos... ¿Sabes que son largoplacistas los que entran en los ETFs? Son largoplacistas los que han entrado en los ETFs. Lo que pasa es que a nivel on-chain nosotros vemos todas las billeteras, o más bien todos los bitcoins, que llevan sin moverse más de un año. Y que básicamente entendemos que eso es convicción. Claro, pero también a ver qué hacen con estos precios, ¿no? ¿Y por qué sabes que
las entradas en los ETF son a largo plazo y no alguno que quiera especular ahí en corto? Porque el ETF es un vehículo, o sea, el contexto y el fundamento de un ETF es el de un vehículo a largo plazo, es decir, es un indexado, el objetivo siempre de un ETF, un indexado, es el del largoplacismo. Yo compro un ETF y lo mantengo ahí, hago una cartera de ETFs. Por eso también comentaba lo de que hay instituciones que son mutuas o fondos de pensiones, aseguradoras, que no tienen este acceso directo a este tipo de productos o no tienen la capacidad a nivel estructural para hacerlo y entonces delegan sus fondos, se delegan su flotante, se lo delegan a gestoras como BlackRock, ¿no? Entonces BlackRock lo que hace es indexar. Muchas veces incluso estas mutuas o estas instituciones que realmente tienen ese flotante y lo están usando, no saben dónde tienen que asignar el capital. No van a BlackRock y le dicen aquí, 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 aquí. No hacen eso. Directamente van a BlackRock y le dicen, toma, este es mi dinero y repártelo como tú consideres dentro de tus productos. Entonces, BlackRock, que ya ha anunciado sus planes para 2024, que los anunció a principios de enero, anunció y dijo, el 20% de todo el dinero que nosotros tenemos, que aproximadamente llegamos a los 10 trillones de dólares bajo gestión, vamos a destinarlo a activos alternativos, infraestructura, inmobiliario y hard money. Y cuando dijeron hard money, estaban diciendo Bitcoin y a lo mejor oro, por meterlo en la familia. Pero es que los únicos hard money que existen son Bitcoin y oro. Y de hecho, pues la coincidencia de que les aprobaran el ETF en el 12 de enero y hablen de que van a asignar una parte del capital a hard money, pues sabemos que dentro de ese 20%, que no han especificado cuánto, sabemos que están destinando una parte importante a lo que es Bitcoin. Y viendo el ritmo al que están siguiendo, pues van a prácticamente a 4.000 millones de dólares al mes, aproximadamente. 3.000, vamos a decir 3.200 millones porque se ha revalorizado el precio de Bitcoin, ¿no? 3.200 millones mensuales de entrada de capital. Aunque ahora ya se ha incrementado porque ahora en apenas 3 días, en BlackRock han entrado cerca de 1.100 millones. Es decir, bueno, pues parece que a lo mejor se va a empezar a incrementar la entrada de dinero. Pero esta asignación la hacen ellos. Por lo que si se genera un efecto en cadena, puede llevar a que realmente pues nadie quiera especular con estos ETFs, porque si esto es un activo que sube y es escaso y tiene unas propiedades que lo hacen interesante y que me parece un activo de inversión alternativo que es Harmony, interesante, tal, entra dentro de una tesis de un gestor de fondos grande, ¿por qué voy a venderlo? ¿Por qué voy a especular yo cuando suba un 20 o 30%? Cuando yo sé que Bitcoin puede llegar al millón, porque me lo ha dicho Cathie Woods, ¿no? Por poner un ejemplo. O JP Morgan. JP Morgan ha sacado una tesis, ¿no? Donde dice que Bitcoin vale tanto o debería valer tanto como todo el oro que está en manos de minoristas. Si el total de oro que hay en minoristas capitaliza, minoristas hablo de lingotes de oro y monedas de oro y tal, es decir, minoristas y empresas, pero que no están en bancos centrales o en joyería, ¿no? Es un poco a lo que me refiero. Y todo ese oro capitaliza 3 trillones. Lo cual JP Morgan ni siquiera se han cubierto de gloria con este análisis. Han dicho, pues como el oro en manos de minoritarios o empresas es 3 trillones, Bitcoin tendría que valer 3 trillones. Pues ahora, toma ya. Entonces, ya directamente hasta allá, instituciones como JP Morgan ya te anuncian y te dicen, no, los 140, 150 mil dólares por Bitcoin es un valor muy razonable en relación a activos complementarios, ¿no? Activos que son análogos. Y a partir de ahí, considero que el inversor en ETFs, el ETF de Bitcoin, piensa así también. Dice, oye, pues si hay instituciones que me dicen que esto vale más y que Bitcoin realmente algún día puede llegar a valer 1 millón, ¿por qué voy a ser yo el tonto o la tonta que me va a quedar fuera, ¿no? Entonces no vienen a especular. Por lo tanto, esos 450.000 Bitcoins que realmente a nivel on-chain hemos identificado que han dejado de ser largoplacistas, en realidad son 400.000 Bitcoins que coinciden exactamente con el número, exactamente, alguna desviación pequeña, pero pequeña,
pero muy cerca de todos los números, de todos los bitcoins que se han liquidado para pagar a acreedores por parte de Grayscale, que al fin y al cabo, como se han movido esos bitcoins han entrado en los ETFs de BlackRock de nuevo, pero han pasado por dólar. Al pasar por dólar, esos dólares se han utilizado para adquirir bitcoins de nuevo y por eso tenemos un incremento similar en el número de especuladores. Pero esto es un momento histórico donde la herramienta on-chain que tenemos aquí, en términos generales, tenemos que interpretarla adecuadamente en relación a la entrada de bitcoins que está habiendo en los ETFs y, sobre todo, intentar diferenciar o intentar ver cuál es el impacto que podría llegar a tener el mercado de futuros por un sobreapalancamiento, porque estos traders tengan tanta convicción en que ese 70% de intereses que van a estar pagando anualmente, porque van a pagar una barbaridad, lo van a recuperar rápido. Porque dicen, bueno, si yo aguanto mis posiciones apalancadas y Bitcoin me llega a subir un 70%, pues en ese momento ya estoy en break-even. Incluso mucho antes, porque el 70% es cuando acabe el año. No creo que Bitcoin tarde más de un año en alcanzar los 100.000, los 120.000, los 140.000. Por lo que esa es la gran apuesta de los traders de futuros. Y esto puede llevar precisamente a o un gran desapalancamiento porque no aguanten o a una subida aún mucho más volátil porque acabe el mercado, pues no acabe el mercado de salir del FOMO, ¿no? Porque ven que todavía sigue entrando mucho dinero en los ETFs y y lo que son los largoplacistas no se están saliendo, no están reduciendo sus posiciones. Félix, que me quedan 2 minutitos solo, pero cuéntanos un poquito sobre esta actualización de Encun de Ethereum. Te cambio ya a la segunda cripto del mercado, que sé que te gusta mucho además. ¿Qué actualización, perdón? La actualización de Ethereum, de Encun. Sí, esta actualización, básicamente, que es la antesala de la entrada de los TK Rollups, a mí me da miedo y de hecho veo que el mercado tiende a celebrar cualquier actualización en Ethereum de una manera muy positiva, pero aún así es hambre para hoy, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque al fin y al cabo el tokenomics de Ethereum es lo que lo hace más importante, más robusto, ¿no? Y si el tokenomics no funciona porque se reducen los costes de transacción, se está apostando a que una cantidad ingente de usuarios entren en la red y empiecen a generar un mayor volumen y por tanto empiece a haber una generación de valor mucho más elevada sin tener que pagar tantas comisiones, ¿no? Y esto al final reduce la facturación de Ethereum. Es decir, pasamos de ver a un modelo económico bien gestionado a matacaballo entre lo que es una empresa y un banco central a ser directamente un país donde, pues diríamos que donde su divisa está muy devaluada y se sigue imprimiendo dinero, ¿no? Es decir, Ethereum dejaría de ser deflacionario y el hecho de que deje de ser deflacionario pues probablemente acabe eliminando muchas tesis sobre la expectativa de revalorización o lo que debería valer Ethereum en relación a su inflación, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, nos quedamos con esos titulares, si te parece, el jueves que viene empezamos por esto y nos lo cuentas más en profundidad, ¿vale? Muy bien, caballero. Venga, perfecto. Pues Félix Fuertes, de la Academia Formación en Inversión. Un placer como siempre, estos análisis on-chain, que por cierto, tienes muchos fans que me lo hacen saber. Sí, ya me lo has hecho, ya me lo has pasado. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Estamos en YouTube cuando os dé la gana veros. Y por cierto, mañana tertulia de viernes para empezar con fuerza el fin de semana. Y en nada es lunes, así que hay que aprovecharlo. Pasen muy buena tarde todos. Adiós.